Con el lanzamiento de Grand Theft Auto 4 en 2008, Rockstar Games entraba en una nueva etapa dentro de la industria. La saga dejaba atrás las limitaciones técnicas y los motores gráficos de la generación anterior para llevar la experiencia a un nuevo nivel de realismo, con un mundo más complejo, detallado y creíble. En ese sentido, Liberty City regresaba con un nivel de detalle nunca antes visto en la franquicia, recreada con tal precisión que se convirtió en el reflejo directo de una gran metrópolis moderna. Dentro de este escenario se desarrollaba la historia de Niko Bellic, un inmigrante europeo que llegaba a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades, pero que pronto debía enfrentarse a un entorno hostil, marcado por un pasado del que no podía escapar. El impacto de GTA 4 fue inmediato. En su primer día vendió más de 3,6 millones de copias y durante su primera semana la recaudación superó los 500 millones de dólares, estableciendo récords en la industria del entretenimiento y consolidando su éxito apenas a días de su estreno. Tras un logro tan monumental, la pregunta era inevitable: ¿cómo podría Rockstar superar a GTA 4 si es que eso era posible? Después de conquistar tanto a la crítica como al público, el siguiente paso debía ser aún más ambicioso y en Rockstar lo sabían. La respuesta llegaría 5 años más tarde, con un proyecto que no sería un simple avance, sino un salto generacional gigantesco: Grand Theft Auto 5. Lanzado en septiembre de 2013 para PlayStation 3 y Xbox 360, GTA V presentó a Los Santos y el Condado de Blaine como un mapa más vasto, variado y vibrante que cualquier entrega anterior. Por primera vez en la saga, los jugadores podían controlar a 3 protagonistas jugables, cada uno con su personalidad, historia y motivaciones, lo que permitió contar un relato desde múltiples perspectivas y revolucionar la narrativa dentro de un mundo abierto de Grand Theft Auto. El esfuerzo daría resultados. En tan solo 3 días, GTA V alcanzó más de $1.000 millones en recaudación, imponiéndose como el producto de entretenimiento más rentable de su tiempo, y destacando incluso en un año con competidores de enorme peso como The Last of Us. El desarrollo de GTA V implicó la colaboración de múltiples estudios alrededor del mundo, un presupuesto multimillonario y casi 5 años de trabajo minucioso enfocado en cuidar cada detalle. Pero más allá de sus cifras técnicas y económicas, el proyecto también consolidó una de las apuestas más importantes de Rockstar en los últimos tiempos: la integración de GTA Online, que poco después de su lanzamiento se transformó en un pilar fundamental tanto para el futuro de la compañía como para la industria en general. Hoy, a más de una década de su estreno y con GTA 6 en el horizonte, es momento de regresar al origen y a la concepción de GTA V, explorando su complejo proceso de desarrollo y entendiendo cómo logró mantenerse vigente durante tantos años, cargando con el peso de haber sido el único Grand Theft Auto de toda una década. Sin más que agregar, hoy veremos la historia detrás del desarrollo de GTA V, la obra maestra de Rockstar Games. Dicho esto, que comience el video. La historia del desarrollo de GTA V no puede entenderse sin revisar primero el terreno que dejó preparado su antecesor. En abril de 2008 llegó a las consolas de séptima generación GTA 4, un título que marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos. Rockstar Games había logrado, con Liberty City, una recreación urbana que sorprendió al público por el realismo alcanzado gracias al motor gráfico Rage y al sistema de físicas Euphoria. El juego fue celebrado por la crítica, que lo señaló como una obra maestra moderna, aunque también dividió opiniones dentro de la comunidad de jugadores. Una parte del público quedó fascinada con la historia de Niko Bellic, un inmigrante atrapado en la crudeza del sueño americano, mientras que otros sintieron que la búsqueda de realismo había reducido la diversión caótica y exagerada que había caracterizado a GTA San Andreas. Tras su éxito inicial, Rockstar amplió la experiencia de GTA 4 con los episodios de Liberty City en 2009, de Los and Damned y de Ballad of Gay Tony. Estas expansiones introdujeron nuevas perspectivas narrativas dentro del mismo escenario y demostraron que el estudio podía diversificar tramas y estilos dentro de un único mundo abierto, una idea que más tarde influiría de manera directa en el diseño de los 3 protagonistas interconectados de GTA V. Mientras tanto, Rockstar no se limitaba a trabajar únicamente en su saga estrella. En esos mismos años lanzó Midnight Club Los Ángeles, un título de carreras enfocado en la cultura automovilística urbana, y poco después presentó Red Dead Redemption, que redefinió la visión del viejo oeste con un nivel de realismo ambiental y narrativo que volvió a dar que hablar en toda la industria. En 2011 llegaría también L.A. Noire, una apuesta arriesgada que destacó por su captura de expresiones faciales y su enfoque cinematográfico. Un año más tarde, Max Payne 3 retomó la historia del atormentado ex policía con una puesta en escena más madura y un sistema de combate que perfeccionó el uso de coberturas y físicas realistas, consolidando aún más la reputación de Rockstar en el terreno de la acción narrativa. Cada uno de estos proyectos aportó conocimientos técnicos, innovaciones y experiencias que nutrirían de forma indirecta la concepción del siguiente Grand Theft Auto.
Desde la perspectiva empresarial, Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar, observaba cómo la saga se consolidaba como la base más sólida de su economía. El éxito de GTA IV, sumado a los récords de ventas alcanzados por cada nueva entrega, reforzaba la convicción de que la marca no solo debía continuar, sino hacerlo con una ambición aún mayor. Al mismo tiempo, la presión por parte de la industria crecía. Franquicias como Assassin's Creed y Elder Scrolls competían en el mercado con mundos cada vez más grandes y sistemas más complejos, captando la atención de millones de jugadores. Fue en este contexto cuando comenzaron los primeros trabajos preliminares de GTA V. Apenas unos meses después del lanzamiento de GTA IV, un equipo central en Rockstar North empezó a delinear las ideas principales de la nueva entrega. Desde entonces la producción quedó encabezada por el estudio escocés, compuesto por unas 360 personas, acompañado por equipos de apoyo en San Diego, Toronto, New England, Londres, Leeds y Lincoln, conformando un conjunto de trabajo que superaría ampliamente el millar de desarrolladores. Cuando Rockstar comenzó a planificar lo que sería GTA V, una de las primeras decisiones fue definir dónde se situaría la historia. El equipo tenía claro que debía recuperar la escala y la libertad que había ofrecido San Andreas en 2004, pero con un nivel de detalle y realismo mucho más ambicioso. La idea de volver a Los Santos, reinterpretando Los Ángeles y al sur de California, surgió como el camino más lógico y, al mismo tiempo, más desafiante. En GTA San Andreas, Rockstar había presentado 3 grandes ciudades unidas por un vasto territorio rural. Ese mapa fue revolucionario para su época, pero también demasiado grande para el hardware de PlayStation 2. Años después, Aaron Garwood, director de arte, reconocería que lo que habían construido en 2004 era más un telón de fondo que una ciudad viva. La tecnología de entonces simplemente no permitía reflejar con fidelidad el dinamismo de una urbe como Los Ángeles, y eso hacía que muchas de sus zonas se sintieran vacías o superficiales. Con GTA V la situación era diferente. Dan Houser, guionista principal y productor creativo, insistió que, si realmente querían capturar la esencia de Los Ángeles, debían centrarse en una sola ciudad y trabajar en ella con el máximo nivel de detalle posible. La idea de abarcar varias urbes, como en San Andreas, fue descartada desde el principio. Según Houser, dividir al equipo en 3 localizaciones hubiera impedido mostrar el carácter expansivo y contradictorio de Los Ángeles, una metrópolis marcada por su enorme extensión, su diversidad cultural y sus profundos contrastes sociales. El proyecto, sin embargo, exigía un nivel de investigación sin precedentes. Leslie Benzies, productor y presidente de Rockstar North, organizó viajes a California en los que participaron desarrolladores junto a guías turísticos y expertos en arquitectura. Durante estas expediciones se registraron alrededor de 250.000 fotografías y decenas de horas de grabaciones en video. Pero la documentación no se limitó a lo visual. El equipo también se reunió con agentes del FBI que habían trabajado en operaciones encubiertas, especialistas en la mafia, miembros de pandillas callejeras e incluso se visitó cárceles reales para comprender mejor la vida en prisión. El propio Houser reconoció que la construcción del mundo abierto fue el aspecto más complejo de toda la producción. A las vistas de campo se sumaron herramientas digitales como Google Maps, Street View, modelos tridimensionales, datos sensales y documentales. Todo servía como referencia para diseñar una Los Santos que debía ser realista, pero nunca esclava de la realidad. Como explicó Garwood, la ciudad de Los Ángeles era solo un punto de partida. Lo importante era condensar su esencia en un espacio jugable, diseñado para que el jugador pudiera recorrerlo con comodidad sin perder la sensación de estar en una urbe auténtica. Este enfoque permitió que el mapa no se limitara únicamente a la ciudad, sino que también incluyera una amplia variedad de entornos rurales. El equipo viajó a zonas desérticas y costeras de California, y una visita de Houser y Garwood a Bombay Beach, cerca del Salton Sea, inspiró directamente al escenario inicial del personaje de Trevor. El objetivo era lograr un equilibrio, un mundo abierto vasto pero nunca vacío. Cada zona debía ofrecer vida, actividades y detalles que lo hicieran creíble. Para reforzar esa sensación, Benzies impulsó la inclusión de fauna silvestre, un recurso inédito en la saga que dio un aire distinto a los bosques, montañas y desiertos del condado de Blaine. Los conceptos finales llevaron a la construcción de un mapa de alrededor de 130 km², una escala lo suficientemente amplia como para superar en conjunto a los mapas de San Andreas, GTA IV y Red Dead Redemption. Para alcanzar semejante dimensión, el motor Rage debió ser profundamente reestructurado. Se mejoró la distancia de dibujado, se optimizó el rendimiento gráfico y se preparó el terreno para el regreso de los aviones de ala fija, descartados en GTA IV debido a la reducción de su mapa. Desde las primeras etapas de diseño de GTA V, una de las ideas más ambiciosas y arriesgadas del proyecto fue estructurar la historia en torno a 3 protagonistas jugables. Aaron Garwood recordaba que, dentro del equipo, muchos consideraban que esta desviación respecto al modelo tradicional de un solo personaje principal era un riesgo considerable, ya que la saga siempre había seguido un esquema más lineal, con un único protagonista ascendiendo en el mundo criminal y guiando al jugador a través de la narrativa.
En las primeras conceptualizaciones del juego, los diseñadores contemplaban contar 3 historias separadas e independientes, cada una centrada en un personaje distinto. Sin embargo, las experiencias previas de GTA 4 demostraron que la interacción entre personajes podía generar momentos memorables y tramas más ricas. Esto llevó al equipo a replantear la estructura narrativa, buscando que las historias de los protagonistas se entrelazaran y crearan puntos de encuentro cargados de tensión y sorpresa. Leslie Benzi señalaba que la fórmula de múltiples personajes se convirtió en un elemento integral tanto del gameplay como de la narrativa, de modo que la alternancia entre ellos no fuera simplemente estética, sino que reforzara la estructura de misiones, decisiones y desarrollo de la historia. Dan Houser explicaba que GTA V se convirtió en el juego con la trama más sólida de Rockstar hasta ese momento, precisamente porque las historias de los 3 protagonistas estaban tan interconectadas que sus encuentros representaban momentos de gran emoción y dinamismo narrativo. La premisa central de estas historias era la búsqueda del dinero, un tema que reflejaba de manera consciente las secuelas de la crisis financiera de 2008. Por otro lado, la inspiración para centrar la narrativa en los atracos surgió en parte de la misión Three Leaf Clover de GTA 4, un elaborado robo a un banco que fue ampliamente elogiado por su complejidad y planificación. El equipo consideró que ese concepto podía explotarse aún más, convirtiéndose así en la columna vertebral de GTA V. Por otro lado, cada uno de los 3 protagonistas fue concebido con arquetipos bien definidos que permitieran al jugador conectar con ellos de distintas formas. Michael representaría la codicia y la necesidad de control, un criminal que busca mantener cierta apariencia de normalidad y proteger a su familia. Franklin encarna la ambición, la búsqueda de estatus y la superación personal dentro de un entorno hostil, marcado por la violencia y la desigualdad social. Trevor, en cambio, es el epítome de la locura, un personaje impredecible y violento que actúa sin filtros ni remordimientos, pero cuya historia también intenta generar empatía a medida que se revelan sus motivaciones y traumas. Houser destacaba el contraste entre Michael y Trevor como el eje central de la narrativa, uno intentando organizar su vida y el otro actuando de manera caótica y brutal. Este contraste amplió el rasgo emocional y temático del juego, permitiendo explorar historias más profundas que en entregas anteriores. En cuanto a las influencias cinematográficas que inspiraron a Rockstar, Houser aclaraba que, aunque se nutrieron de diversos arquetipos, no buscaron emular películas específicas. Aún así, pueden encontrarse paralelismos con films que exploran el crimen. El proceso de casting y actuación fue igualmente complejo. Ned Luke fue elegido para interpretar a Michael, Sean Fontana a Franklin y Steven Ogg a Trevor. Los 3 comenzarían a trabajar con la captura de movimiento en 2010. A diferencia de entregas anteriores donde voces y animaciones se producían por separado, GTA V apostó por un enfoque más cinematográfico, registrar voz, gestos y movimientos de los actores de manera simultánea. Así, gran parte de las cinemáticas y escenas narrativas fueron interpretadas físicamente en estudios de mock-up, con trajes de sensores que trasladaban cada expresión y postura directamente al juego. Steven Ogg, actor canadiense con experiencia en televisión y teatro, relató que su audición fue intensa y distinta a cualquier otra que había realizado. Las sesiones de captura resultaron extremadamente exigentes, con escenas que iban desde peleas físicas hasta diálogos dentro de vehículos. Aunque Trevor era un personaje caótico y violento, Steven Ogg buscó mostrar sus motivaciones y complejidad emocional, para que el jugador entendiera la psicología detrás de su comportamiento errático. Sean Fontana, por su parte, provenía de Los Ángeles y contaba con experiencia como actor y rapero. Su conocimiento de la vida en barrios complicados y de la cultura de bandas aportó autenticidad a Franklin, reflejando en él el deseo de escapar de un entorno marcado por la violencia. En entrevistas, Fontana recordó que al principio no comprendía la magnitud del proyecto, pero pronto entendió que estaba participando en una producción de enorme escala. Audicionó gracias a la recomendación de DJ Pooh, productor musical que había sido clave en el casting de John Mayley como Carl Johnson en GTA San Andreas. DJ Pooh vio en Fontana al candidato ideal para protagonizar GTA V. Aunque al principio dudaba, Fontana aceptó la audición y terminó consolidándose como uno de los rostros principales del juego. Ned Luke, quien interpretó a Michael, llegó con una amplia trayectoria en cine, televisión y publicidad. Su agente le sugirió audicionar y aunque inicialmente era escéptico respecto a participar en un videojuego, decidió leer el guión y continuar con el proceso. Finalmente sería seleccionado, destacando la profundidad de Michael como un hombre atrapado entre su pasado criminal y una vida familiar que intenta sostener. Luke se inspiró en figuras cinematográficas como Tony Montana para capturar la mezcla de dureza y vulnerabilidad del personaje. Además, estudió entregas anteriores de la saga y aprovechó la captura de movimiento para trasladar cada gesto y movimiento corporal al juego. Las sesiones de mock-up se extendieron durante años y fueron descritas por los actores como rodajes de cine. En lugar de grabar en cabinas aisladas, interpretaban escenas completas en estudios vacíos, imaginando escenarios y accesorios. Esto requería improvisación y concentración, ya que en algunas misiones, como los atracos más grandes, se añadían pesos a sus trajes de captura para simular el esfuerzo físico de moverse con armaduras pesadas, reforzando el realismo de la actuación.
La dificultad técnica de integrar 3 protagonistas en un mundo abierto fue enorme. No solo implicaba diseñar misiones que funcionaran para cada personaje por separado, sino también garantizar que las transiciones entre ellos fueran fluidas y coherentes, que sus acciones individuales tuvieran consecuencias compartidas y que el mundo respondiera de forma lógica a los cambios de perspectiva. Para lograrlo, Rockstar desarrolló un sistema de cambio de personajes en tiempo real que permitiría alternar entre Michael, Franklin y Trevor en cualquier momento, tanto durante las misiones como la exploración libre. Durante los primeros años de desarrollo de GTA V, Rockstar North trabajó bajo un clima de secretismo absoluto. En septiembre de 2009, en la conferencia de resultados financieros, el CEO de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, fue consultado acerca del futuro de la saga. Su respuesta evasiva y humorística dejó en claro que aún faltaba mucho para una revelación oficial. Ese mismo año, en noviembre, Dan Houser consiguió una entrevista a The Times en la que adelantó parte de la metodología de trabajo del estudio. Allí explicó que planeaba coescribir un guión de aproximadamente 1000 páginas y detalló que el proceso de creación de un nuevo GTA siempre comenzaba con el diseño de una ciudad. Las especulaciones se intensificaron en 2010, cuando Rockstar North publicó varias ofertas laborales en búsqueda de artistas de entornos, programadores de físicas y animadores de personajes con experiencia en juegos de acción en tercera persona. Aunque nunca se mencionó el nombre del proyecto, la prensa especializada lo interpretó como una confirmación indirecta de la existencia de GTA V. Ese mismo año comenzó la fase de producción más activa, en la que el estudio enfrentó un desafío doble, tanto creativo como tecnológico. El objetivo era claro, llevar el motor Rage mucho más allá de lo conseguido con GTA 4 y Red Dead Redemption. No se trataba únicamente de optimizar lo ya existente, sino de reinventar la manera en que un mundo abierto podía sostenerse en consolas como PlayStation 3 y Xbox 360, plataformas con memoria y capacidad de procesamiento muy limitadas para un proyecto de semejante magnitud. En GTA 4 el motor había mostrado avances notables, con físicas realistas gracias a Euphoria y colisiones detalladas mediante Bullet. Sin embargo, la experiencia estaba restringida por distancias de dibujado cortas y resoluciones bajas que variaban entre consolas. Red Dead Redemption representó un paso adelante en la construcción de entornos rurales y climas dinámicos, pero también sufría de problemas en la carga de assets y en el rendimiento. Con GTA V la ambición era incomparable, un mapa 3 veces más grande que el de Liberty City que combinara densidad urbana con zonas montañosas, desiertos y océanos, todo en un nivel de detalle que transmitiera la sensación de un mundo vivo en cada rincón. Las primeras versiones beta evidenciaron la dificultad de alcanzar esa meta. Entre 2010 y 2011 comenzaron a filtrarse capturas realizadas por ex empleados que mostraron un estado muy temprano del proyecto. En ese momento los modelos eran en su mayoría recursos reciclados de GTA 4, con autos y texturas de Liberty City reutilizados como base de prueba. Este método no respondía a la falta de creatividad, sino a la necesidad de comprobar la resistencia del motor frente a la escala planeada. Con estos assets heredados, el equipo evaluaba la fluidez de la carga de escenarios, la capacidad de memoria de las consolas y el comportamiento de los sistemas de iluminación y física al ser forzados al límite. En entrevistas posteriores, algunos desarrolladores recordaron lo exigente de esta etapa. Jonathan Wing, antiguo artista de entornos, describió un ambiente de trabajo intenso, con una carga horaria que se volvía extrema en los momentos más críticos. Aunque destacó la pasión y el talento del equipo, reconoció que la combinación de alta presión y expectativas perfeccionistas podía ser agotadora. De manera paralela, también se trabajaba en la construcción de misiones, aunque de forma muy rudimentaria. Muchas eran apenas esqueletos técnicos diseñados para probar persecuciones, tiroteos o script de transiciones entre escenas. Un elemento crucial en la experimentación desde el inicio era el sistema de cambio entre protagonistas. Rockstar buscaba que el jugador pudiera alternar en tiempo real entre 3 personajes distintos, algo nunca visto en la saga. Sin embargo, los primeros prototipos eran poco fluidos, ya que el motor tardaba en cargar las rutinas de cada protagonista y las animaciones carecían de naturalidad. Dan Houser explicó que la inspiración provenía de narrativas corales del cine, donde varios personajes comparten protagonismo y ofrecen perspectivas complementarias de una misma historia. El reto estaba en trasladar esa diversidad a un entorno jugable sin romper la inmersión. Para lograrlo, el motor debía mantener en segundo plano la vida diaria de los 3 protagonistas, incluso cuando el jugador no los controlaba. El diseño de misiones también evolucionó con este sistema. Según Imran Sarwar, diseñador jefe de misiones, disponer de 3 protagonistas simultáneos ofrecía una libertad inédita. En un tiroteo, por ejemplo, Michael podía cubrir con un francotirador a Trevor, mientras Franklin buscaba flanquear al enemigo. Leslie Benzies, productor, añadía que este sistema resolvía un problema clásico de la saga, los largos traslados hasta el inicio de las misiones. En GTA V bastaba con cambiar de personaje para volver a la acción de inmediato, logrando una integración mucho más orgánica entre narrativa y mundo abierto. Houser reforzó esta idea señalando que los 3 protagonistas eliminaban los tiempos muertos, permitiendo que el jugador estuviera siempre inmerso en algún tipo de acción o situación significativa.
Más allá de este sistema, las mecánicas fundamentales fueron objetivo de revisión profunda. El equipo analizó las reacciones del público a GTA 4, Red Dead Redemption y Max Payne 3 para detectar qué debía mejorar. En los tiroteos, por ejemplo, se reemplazó el fijado automático rígido de GTA 4 por un sistema más dinámico que obligaba al jugador a moverse y pensar estratégicamente. El sistema de cobertura fue rediseñado para ser más fluido, tomando como base el de Red Dead Redemption, lo que permitió una transición más natural entre muros, autos y otras coberturas. La conducción también fue replanteada. Hauser admitió que en GTA 4 los vehículos se sentían pesados y poco responsivos, comparables a grandes barcos. En GTA V, en cambio, el objetivo era una experiencia más cercana a los juegos de carreras, con autos más ágiles, motocicletas que transmitieran mejor la velocidad y un control más pulido en general. Finalmente, Rockstar retomó una idea que había funcionado con Red Dead Redemption, el contenido dinámico. En GTA V, mientras el jugador explora, puede encontrarse con eventos espontáneos como robos, secuestros o camiones blindados listos para ser interceptados. Estos encuentros, opcionales y siempre inesperados, aportaban un aire de imprevisibilidad al mapa y reforzaban la sensación de estar en un mundo vivo. El desarrollo de estas mecánicas exigió incontables iteraciones y ajustes. El hardware de la séptima generación apenas podía sostenerlas, pero la obsesión del estudio por alcanzar su visión terminó sentando las bases de lo que serían los mundos abiertos de la próxima generación. Durante el desarrollo de GTA V, una de las decisiones más ambiciosas de Rockstar fue expandir de manera significativa la experiencia multijugador que había debutado en GTA IV. El título de 2008 ofreció una propuesta novedosa para la saga, con modos competitivos y cooperativos que permitían hasta 16 jugadores en una misma sesión. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese multijugador cayó en el olvido. La falta de objetivos claros, la rigidez de sus modos y las limitaciones técnicas impidieron que se consolidara como un espacio duradero dentro de la comunidad. Conscientes de estas carencias, los desarrolladores asumieron como prioridad que la nueva propuesta online no se percibiera restringida ni artificial, sino que transmitiera la misma libertad de acción que caracterizaba al modo individual. Desde 2010, mientras GTA V tomaba forma, el equipo comenzó a trabajar en la idea de crear un multijugador que no fuera simplemente un añadido, sino un mundo persistente con su propia historia. Dan Houser y Leslie Benzies explicaban que el objetivo era capturar la libertad del modo historia y trasladarla a un entorno compartido, en el que cada jugador pudiera construir su propia narrativa a partir de la interacción con otros. Para lograrlo, resultaba necesario romper con la fragmentación que había marcado a GTA IV, donde cada modo de juego existía de manera aislada. Ahora la meta era integrar actividades, misiones y caos emergente en un mismo espacio, manteniendo la coherencia de un mundo abierto dinámico. Una de las prioridades iniciales fue resolver los problemas técnicos que habían limitado la experiencia anterior: la inestabilidad de las conexiones, la falta de fluidez en las transiciones entre modos y la dificultad para mantener un mundo abierto estable con múltiples jugadores simultáneos. El equipo de programación dedicó gran parte de sus esfuerzos a optimizar el motor Rage, de modo que pudiera sostener partidas más amplias mediante sistemas de streaming de escenarios capaces de reducir interrupciones y tiempos de carga. Además, se buscaba que el multijugador ofreciera las mismas mecánicas y físicas del modo individual, evitando versiones reducidas que afectaran la inmersión. El concepto de los atracos, centrado en la campaña individual, también se convirtió en un eje fundamental del multijugador. Los diseñadores querían trasladar esa tensión y necesidad de coordinación al terreno cooperativo, donde varios jugadores cumplieran roles complementarios para alcanzar un mismo objetivo. Imran Sarwar, uno de los principales diseñadores de misiones, explicaba que este enfoque permitía que la estrategia emergiera de manera orgánica, combinando distintos estilos de juego dentro de un mismo escenario. No se trataba únicamente de competir, sino de recrear el dinamismo de un robo planificado en el que cada participante tuviera un papel clave. Al mismo tiempo, el equipo observó que en GTA IV muchos jugadores preferían reunirse sin seguir un objetivo formal, simplemente para recorrer Liberty City y crear su propia diversión. Este comportamiento inspiró a los diseñadores a plantear un sistema más flexible, donde la experiencia no dependiera exclusivamente de misiones predeterminadas, sino que ofreciera libertad para improvisar, explorar o generar conflictos espontáneos con otros jugadores. Según Benzies, la intención era que siempre hubiera algo que hacer, incluso sin un objetivo impuesto por el juego. Aunque en un principio no se esperaba que el modo en línea se convirtiera en el centro de la experiencia a largo plazo, en las etapas finales del desarrollo se intensificaron los esfuerzos para garantizar su estabilidad. Rockstar comprendía que, en esa época, la comunidad de juegos online estaba creciendo con fuerza y que los jugadores exigían entornos competitivos y cooperativos consistentes. Por ello, gran parte de los recursos del tramo final se destinaron a presentar un multijugador robusto desde el inicio, capaz de sostener la atención de quienes buscaban una experiencia en línea tan rica y libre como la campaña individual. Uno de los cambios más ambiciosos que introdujo GTA V respecto a sus predecesores fue la incorporación de una banda sonora original para el juego.
además de la ya tradicional selección de emisoras de radio con música licenciada. Hasta entonces, la identidad musical de la saga se había apoyado casi exclusivamente en la radio, que ofrecía un abanico de estilos y géneros para acompañar los recorridos en auto. Rockstar, sin embargo, quiso llevar la experiencia a un paso más allá, construyendo un ambiente sonoro cinematográfico que acompañara cada momento de la historia. Ivan Pavlovich, supervisor musical de Rockstar y que había trabajado previamente en GTA 4, reconoció que la idea resultó abrumadora, porque nunca antes la saga había contado con un acompañamiento musical de este tipo. Su objetivo no era reemplazar las radios, sino lograr que la música original funcionara como una extensión del mundo, un subtexto emocional que reforzara la tensión, la acción y el drama que vivía el jugador en pantalla. Para afrontar este reto, la compañía reunió a un grupo de productores de renombre y estilos diversos. Woody Jackson, responsable de las bandas sonoras de Red Dead Redemption, L.A. Noire y Max Payne 3, The Alchemist y Oh No, productores ligados al hip hop y la música urbana, y Edgar Froese, histórico fundador de Tangerine Dream y pionero de la música electrónica. Juntos trabajaron durante varios años en un proceso experimental que generó más de 20 horas de música dinámica, diseñada para adaptarse tanto a las misiones como a la exploración libre y al modo multijugador. Jackson comenzó componiendo piezas intensas para las misiones de Trevor, inspirada en bandas como The Mars Volta y Queens of the Stone Age, con guitarras crudas y ritmos frenéticos. Froese, por su parte, aportó un volumen enorme de material electrónico. En apenas 8 meses produjo más de 60 horas de música, combinando atmósferas sintetizadas con funk y texturas progresivas. Posteriormente, The Alchemist y Oh No tomaron fragmentos de ese material para manipularlos, ampliarlos y darles un giro más urbano y experimental. Finalmente, DJ Shadow se encargó de unir esas capas, ajustando mezclas para que encajaran de manera natural con el ritmo del juego. Pavlovich explicó que trabajaban con un esquema de bloques musicales modulares que podía recombinarse en tiempo real. De ese modo, la música reaccionaba directamente a lo que ocurría en pantalla. Un tiroteo, una persecución o una simple caminata por los santos podía activar variaciones en las pistas, evitando la repetición. Incluso en momentos concretos se inspiraron composiciones con un marcado estilo californiano, cargadas de guitarras y bajos que evocaban la atmósfera relajada de la costa oeste. Mientras experimentaban con este ambicioso score, Rockstar mantuvo y cuidó las emisoras de radio. En GTA V se incluyeron 18 estaciones, 2 de ellas dedicadas a talk shows que sumaban un repertorio final de 241 canciones. La variedad era enorme. Reggae, hip hop, punk, pop, country, funk y rock convivían en un mismo universo sonoro. Pavlovich subrayó que, a diferencia de GTA 4, la selección debía ser mucho más cuidadosa. Esta vez la música no solo debía acompañar al jugador, sino que debía reflejar la esencia cultural de California y reforzar la inmersión. Cada emisora contó además con su propio DJ, elegido para encarnar la personalidad del canal. El proceso de licenciamiento fue igualmente exhaustivo. En una primera etapa, Rockstar evaluó más de 900 canciones antes de reducir la lista final a poco más de 240. El desarrollo de GTA V fue, en muchos sentidos, una de las producciones más ambiciosas que la industria de los videojuegos había presenciado hasta entonces. Lo que en un inicio comenzó como un proyecto centralizado en Rockstar North, pronto se transformó en una operación global que involucró a prácticamente todas las sedes de la compañía. Desde Edimburgo, el equipo principal asumió la dirección creativa, el diseño narrativo y las decisiones artísticas más relevantes, mientras que el peso técnico y de contenido se distribuyó entre los estudios de diferentes continentes. Cada unidad aportó su especialidad, tales como animaciones, arte, pruebas, herramientas o localización, lo que permitió que el proyecto alcanzara una escala sin precedentes para la saga. El trabajo colaborativo global implicó una logística monumental. Durante los años de producción plena, entre 2010 y 2012, cientos de desarrolladores trabajaron en paralelo, sincronizando versiones de prueba y build de manera constante. Leslie Benzies describió esta fase como un proceso de 3 años de trabajo intensivo, en el que los equipos debían coordinar entregas interdependientes sin comprometer la calidad. Era, en definitiva, una cadena de montaje creativo que se mantenía en movimiento a nivel internacional. A esta magnitud de recursos humanos se sumaba una inversión económica pocas veces vista. Informes de prensa situaron el coste del proyecto en torno a los 137 millones de dólares solo en desarrollo, mientras que las estimaciones que incluían marketing elevaban la cifra hasta los 265 millones. Esto colocaba a GTA V entre los videojuegos más caros de la historia, un riesgo que Rockstar asumió con la confianza de que la saga tenía el poder de superar esas cifras en ventas. Pero si el presupuesto era extraordinario, los retos técnicos no se quedaban atrás. El juego debía lanzarse en 2013 para consolas de séptima generación, plataformas que ya habían alcanzado sus límites técnicos. Los ingenieros de Rockstar reestructuraron partes del motor Rage para introducir sistemas avanzados de streaming de assets, optimizar la gestión de memoria y lograr distancias de dibujado amplias sin sacrificar la fluidez. El objetivo era mantener un mundo abierto denso, vibrante y estable en consolas con apenas 512 MB de RAM.
En Xbox 360, la escala del juego obligó incluso a repartir la experiencia en 2 discos, con instalación obligatoria de datos en el disco duro para asegurar un rendimiento aceptable. La recta final del proyecto sería tan exigente como su desarrollo. El proceso de certificación y optimización se intensificó durante los meses previos al lanzamiento, con Rockstar centrada en pulir bugs críticos y estabilizar el rendimiento de las consolas objetivo. Finalmente, a finales de agosto de 2013, el título alcanzó la fase final, quedando listo para su fabricación en masa y posterior distribución mundial. Phil Hooker, director técnico asociado en Rockstar North, comentó que durante la producción pasó semanas dedicadas exclusivamente a la optimización del motor Rage, evaluando su rendimiento en PlayStation 3 y Xbox 360. A la par de este esfuerzo, GTA V desplegó una campaña de marketing colosal que comenzó mucho antes de que el juego alcanzara su versión definitiva. El 25 de octubre de 2011, Rockstar confirmó oficialmente la existencia del título, lo que disparó de inmediato la expectación y elevó un 7% el valor bursátil de Take-Two Interactive. Apenas una semana después, el 2 de noviembre, se publicó el primer tráiler narrado por Michael y acompañado por Ogden Newt Flake de Small Face, presentando el regreso de la saga a una recreación de Los Ángeles y el sur de California. Con el paso de los meses, los avances crecieron en escala y ambición. El segundo tráiler, previsto para el 2 de noviembre de 2012, se retrasó debido al impacto del huracán Sandy en las oficinas de Rockstar en Nueva York, pero acabó lanzándose el 14 de noviembre. Este mostraba por primera vez a los 3 protagonistas y usaba como acompañamiento Skeletons de Stevie Wonder. Posteriormente, en 2013, se publicaron 3 trailers individuales dedicados a Michael, Franklin y Trevor, cada uno con su propia identidad y tema musical. En julio de ese mismo año se mostró por primera vez gameplay real, destacando la fluidez del intercambio de personajes, mientras que en agosto llegó el último tráiler antes del lanzamiento, concebido como anuncio televisivo, con la canción Sleepwalking de Chain Gang of 1974. La estrategia de marketing incluyó además acciones creativas y virales. En marzo de 2013, un mural en Manhattan reveló la portada oficial, protagonizada por la modelo Shelby Willinder en el icónico rol de la rubia en bikini, antes de su publicación digital en abril. En paralelo, Rockstar rediseñó la web oficial del juego con actualizaciones periódicas que mostraban actividades, escenarios y biografías de los protagonistas, mientras que la ficticia página del Epsilon Program invitaba a los jugadores a unirse a la secta como si fuese real. A esto se sumaron acuerdos comerciales con ediciones especiales, consolas de edición limitada y un sorteo en colaboración con West Coast Customs que incluía la creación de un bravado Banshee real. No obstante, el camino hacia el lanzamiento estuvo marcado por retrasos y complicaciones. Inicialmente, la fecha estaba prevista para la primavera de 2013, entre marzo y mayo, una ventana que Rockstar había comunicado mediante materiales promocionales y que muchos jugadores ya daban por definitiva. Sin embargo, el 31 de enero de 2013, la compañía anunció un retraso de varios meses, confirmando que el juego no llegaría hasta el 17 de septiembre. En un comunicado, Rockstar explicó que el título necesitaba un poco más de pulido para alcanzar el estándar que nosotros, y más importante aún ustedes, exigen. El retraso trajo consigo un aluvión de especulaciones. Algunos medios señalaban que la complejidad de integrar a los 3 protagonistas en un mismo mundo abierto había alargado el proceso, mientras que otros apuntaban a que Rockstar buscaba alinear el lanzamiento con una temporada más favorable a nivel comercial. Lo cierto es que la postergación permitió intensificar las fases de prueba y optimización, especialmente en Xbox 360 y PlayStation 3, pero incluso antes de que en 2022 se produjera la mayor filtración a la historia de los videojuegos con el siguiente gran proyecto de Rockstar, la saga ya había estado marcada por episodios de información filtrada que, en su momento, supusieron riesgos significativos para la narrativa, los personajes y la experiencia que el estudio había diseñado para los jugadores. Uno de los primeros casos nos remonta a julio de 2010, 3 años antes del lanzamiento oficial, cuando el medio BG 247 publicó un artículo que apuntaba al regreso de la saga a Los Ángeles y San Andreas. Lo que inicialmente parecía una mera especulación se vio reforzado poco después por Eurogamer, que confirmó que Rockstar estaba realizando investigaciones en Los Ángeles. Esa primera pista marcaría el inicio de una serie de filtraciones que acompañaría a todo el proceso de desarrollo. La situación se intensificó en marzo de 2011 cuando una agencia de casting asociada a Rockstar publicó una convocatoria para un proyecto bajo el nombre en clave Rush. En el documento se detallaban 20 personajes, todos con nombres ficticios, que terminarían vinculándose a protagonistas y personajes secundarios del modo historia. Ese mismo año, el portal Kotaku no solo insistió en la ambientación angelina, sino que adelantó un dato sorprendente. Por primera vez, la saga tendría múltiples protagonistas jugables. Lo que en su momento fue considerado un rumor improbable, terminó convirtiéndose en una de las innovaciones centrales del título. A este panorama se sumaron aportes desde foros especializados. Un supuesto colaborador de una revista británica de PlayStation publicó una lista de características jugables que mezclaba información falsa, como la necesidad de recargar combustible, con elementos que acabarían siendo ciertos, como la personalización y reparación de vehículos.
La falta de confirmación sobre la identidad de la fuente no impidió que parte de la comunidad asumiera la veracidad de los filtrados, reforzando la idea de que incluso los sistemas de juego estaban siendo revelados antes de tiempo. En 2012 las filtraciones adquirieron otra dimensión con la aparición de Artworks. El 28 de octubre, un medio polaco difundió imágenes en las que se presentaba por primera vez a Franklin y días después a Trevor. Así se revelaban dos de los tres protagonistas antes de que Rockstar lo hiciera oficialmente en su segundo tráiler. En esas imágenes también podía leerse, de manera difusa, la ventana de lanzamiento estimada, primavera de 2013. Ya con el estreno a la vista, el 23 de agosto de 2013, se produjo uno de los episodios más graves. Un error en la PlayStation Store europea permitió a los jugadores con la reserva del título acceder a archivos sensibles. Entre ellos se encontraron más de 42 horas de contenido de audio, incluyendo el guión completo, cada línea de diálogo, la banda sonora de las emisoras de radio y la lista íntegra de logros y trofeos. El alcance fue tal que Sony se vio obligada a pedir disculpas públicas, reconociendo que el fallo había expuesto el núcleo narrativo del juego y provocando semanas de spoilers en foros y comunidades. El último gran golpe llegó el 10 de septiembre de 2013, apenas una semana antes del lanzamiento mundial, cuando el mapa completo de Los Santos y el condado de Blaine se filtró a través de la guía oficial. La imagen, publicada en Reddit, detallaba puntos clave de la geografía del juego y confirmó buena parte de las reconstrucciones que la comunidad venía elaborando a partir de material promocional y filtraciones previas. A pesar de los riesgos que estas filtraciones representaban para la integridad narrativa y la estrategia de comunicación de Rockstar, lo cierto es que nunca llegaron a opacar el fenómeno que se avecinaba. Por el contrario, cada revelación, ya fuese parcial, cierta o especulativa, alimentó las conversaciones y amplificó la expectativa en torno al juego. La magnitud del interés era tal que, lejos de dañar al proyecto, estas filtraciones contribuyeron a consolidar la percepción de que el lanzamiento de GTA V sería un evento cultural de dimensiones extraordinarias. El 17 de septiembre de 2013 llegó finalmente el día que millones de jugadores esperaron, el lanzamiento de Grand Theft Auto V en PlayStation 3 y Xbox 360. La campaña publicitaria había generado una expectativa sin precedentes y el impacto se sintió de inmediato. En su primera jornada, el juego rompió récord de ventas al generar más de 815 millones de dólares en tan solo 24 horas, lo que equivalía a más de 11 millones de copias vendidas en todo el mundo. En apenas 3 días ya había superado la marca de los 1.000 millones de dólares en ingresos, convirtiéndose en el producto de entretenimiento más rápido de la historia en alcanzar esa cifra. La magnitud de estos números no solo superó a cualquier lanzamiento previo de la saga, sino que también situó a Rockstar Games en el centro de la industria cultural y mediática, consolidando la serie como un fenómeno global que trascendía los videojuegos. La recepción crítica fue igual de imponente. Según el agregador Metacritic, GTA V obtuvo aclamación universal en ambas versiones de lanzamiento, posicionándose entre los títulos mejor valorados en la historia del medio. Diversas publicaciones coincidieron en describirlo como un logro monumental. IGN lo llamó uno de los mejores videojuegos jamás creados, Play lo definió como un título que define a toda una generación y Edge lo describió como un notable logro en el diseño de mundos abiertos y narrativa interactiva. La innovación más celebrada fue el sistema de múltiples protagonistas. Michael, Franklin y Trevor ofrecían tres visiones complementarias de los santos y la posibilidad de alternar entre ellos en tiempo real revolucionó el ritmo de la jugabilidad. Medios como Eurogamer y Game Informer destacaron que este recurso no solo evitaba largos desplazamientos, sino que también añadía un componente táctico a las misiones, en especial durante los atracos, donde los tres personajes podían coordinarse como un montaje cinematográfico. La ciudad de Los Santos también se convirtió en protagonista indiscutible. Inspirada en Los Ángeles y su área metropolitana, fue elogiada por su riqueza visual, la variedad de escenarios y su capacidad para funcionar como una sátira viva de la cultura contemporánea estadounidense. La ausencia de pantallas de carga, los sistemas dinámicos de clima y luz y el nivel de detalle en edificios, paisajes y animaciones sorprendieron tanto a los críticos como a jugadores. Otro aspecto destacado fue la banda sonora, que combinaba música licenciada con composiciones originales creadas por artistas como Tangerine Dream, Woody Jackson y Alchemist. Las emisoras de radio reforzaban la inmersión cultural de los santos, mientras que la música original añadía un tono cinematográfico a misiones y persecuciones. En cuanto a jugabilidad, el título mostró notables avances en la conducción y el combate. La mayoría de los críticos coincidieron en que los vehículos eran más ágiles y responsivos que en GTA IV, mientras que las mecánicas de disparo se sentían más sólidas, con la introducción de puntos de control que reducían la frustración de los intentos fallidos. El apartado narrativo, en cambio, generó opiniones más divididas. Mientras que Game Radar celebró la manera en que los tres protagonistas daban coherencia al relato, medios como Eurogamer consideraron que las personalidades de Michael y Trevor caían en un ciclo repetitivo de conflicto, y que el tono caótico de Trevor llegaba a eclipsar el desarrollo de los otros dos personajes. Pese a ello, incluso las críticas reconocían que Trevor, en particular, se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la saga, descrito por GameSpot como horrible, aterrador y psicótico, pero un personaje brillante. Pero el lanzamiento también estuvo acompañado de polémicas culturales.
La misión By the Book, en la que se obliga al jugador a realizar actos de tortura, desató debate sobre los límites de la violencia en el medio. Grupos políticos y activistas acusaron al título de trivializar temas delicados, mientras que en Japón la misión fue modificada para suprimir las escenas más explícitas. Pese a las controversias, el reconocimiento internacional se materializó en una larga lista de premios y galardones. GTA V fue elegido Juego del Año en múltiples medios como CNET, Edge y Time, además de triunfar en ceremonias como los Golden Joystick Awards y los Spike VGX. Rockstar Games recibió además el BAFTA Academy Fellowship Award, un honor reservado a estudios que marcan un antes y un después en la industria. Poco después del lanzamiento del juego, Rockstar presentó la aplicación iFruit para dispositivos iOS. Esta herramienta permitía a los jugadores personalizar vehículos, crear matrículas exclusivas y entrenar al perro de Franklin Chop, enseñándole nuevos trucos que desbloqueaban habilidades adicionales dentro del juego. Su estreno no estaría exento de inconvenientes, ya que varios usuarios reportaron problemas de conexión con los servidores de la aplicación, situación que fue resuelta mediante una actualización publicada el 25 de septiembre de 2013. Posteriormente, iFruit llegó a Android el 29 de octubre y a Windows Phone el 19 de noviembre de ese mismo año. El impacto inicial de GTA V en 2013 fue tan colosal que resultaba difícil imaginar cómo Rockstar podría mantener vigente el título con el paso de los años. Sin embargo, el estudio encontró la respuesta en una estrategia doble. Por un lado, las remasterizaciones para las nuevas generaciones de consolas, y por el otro, la consolidación de GTA Online como un fenómeno masivo que redefiniría el rumbo de la saga. El 18 de noviembre de 2014, apenas un año después del lanzamiento original, llegaron las versiones mejoradas de GTA V para PlayStation 4 y Xbox One. Lejos de ser simples adaptaciones, se trató de actualizaciones técnicas ambiciosas que introdujeron mejoras gráficas significativas, nuevas texturas en alta resolución, un mayor nivel de detalle en la distancia de dibujado, efectos climáticos más realistas y una densidad superior de tráfico y peatones. Todo ello contribuyó a que los Santos transmitieran una sensación de vitalidad sin precedentes. La novedad más celebrada fue la incorporación del modo en primera persona, una característica inédita en la saga que transformaba radicalmente la forma de recorrer el mundo abierto. Medios especializados como IGN llegaron a considerar esta inclusión como un hito comparable al salto que compuso GTA 3 con la adopción de la cámara en tercera persona. Según explicó el director de arte Aaron Garwood, la decisión de implementar la perspectiva en primera persona fue, de hecho, la que inspiró gran parte de la actualización gráfica de esta versión mejorada. El director de animación, Rob Nelson, explicó que la posibilidad de incorporar un modo en primera persona ya se había considerado durante el desarrollo de las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360. Sin embargo, las limitaciones de memoria de esas consolas lo hicieron inviable, ya que la implementación de nuevas animaciones habría comprometido el rendimiento del mundo abierto. Según Nelson, la vista en primera persona exigió un esfuerzo de desarrollo mucho mayor que simplemente reposicionar la cámara, pues implicaba adaptar todo el sistema de combate a una perspectiva completamente distinta. Para ello, las armas fueron remodeladas en alta resolución y se añadieron animaciones inéditas, como el retroceso, las recargas y los cambios de arma. Los vehículos remodelados presentan interiores más detallados, con velocímetros, medidores de combustible y luces en el panel, mientras que los efectos visuales fueron llevados a un nuevo nivel. El equipo añadió partículas e iluminación dinámica, incluyendo fenómenos como luciérnagas en los entornos rurales o la contaminación lumínica que cubría los Santos durante la noche. La experiencia visual se reforzó con un sistema climático mejorado que hacía que las ramas y hojas se movieran con el viento de manera realista. La vegetación fue reconstruida desde cero, reemplazando los modelos de la versión original por equivalentes de mayor detalle. Para romper con los bordes rígidos del escenario, el equipo colocó manualmente maleza en cercas y muros, extendió césped en terrenos abiertos y añadió capas de follaje, rocas y basura. También se introdujeron sistemas avanzados como la oclusión ambiental en espacios de pantalla, la niebla volumétrica y reflejos dinámicos, como el resplandor de los neones en la carrocería de los automóviles durante la noche. A esto se sumó una profundidad de campo dinámica y sombradores mejorados, capaces de reproducir colores más naturales en pieles y terrenos. El 14 de abril de 2015, la versión para PC llevó esta evolución aún más lejos. Compatible con resoluciones de hasta 4K y con soporte para tasas de 60 fotogramas por segundo, se convirtió en la edición más completa del juego hasta ese momento. Además, se introdujo al Rockstar Editor, una herramienta que permitía grabar, editar y compartir videos creados dentro del propio juego, lo que impulsó una activa comunidad de jugadores y cineastas amateurs que produjeron miles de cortos y montajes virales. Para muchos, esta fue la edición definitiva, en gran parte gracias al soporte de mods, que extendió considerablemente la vida útil del título. El desarrollo de la versión de PC comenzó en paralelo con el de las ediciones para PlayStation 3 y Xbox 360, aunque fue pospuesto temporalmente para priorizar los lanzamientos en consolas. Sin embargo, desde el inicio, el equipo había previsto esta adaptación, tomando decisiones técnicas que facilitaron el proceso posterior, entre ellas la compatibilidad con computación de 64 bits y DirectX 11, así como la creación de assets artísticos en alta resolución, que inicialmente debieron comprimirse para la pasada generación,
pero que en PC y consolas mejoradas podían mostrarse en su estado original. La cercanía arquitectónica entre PC y las nuevas consolas también favoreció el desarrollo. El equipo encargado de la versión final estuvo compuesto tanto por miembros del grupo original como por especialistas en PC de otros estudios de Rockstar, con experiencia en adaptaciones como GTA 4, Max Payne 3 y El Noir. El resultado fue un port altamente optimizado, que ofrecía amplias opciones de configuración, como distancia de dibujado, densidad de población, filtrado anisotrópico, calidad de efectos gráficos y más. Con ello, los jugadores podían ajustar la experiencia de acuerdo con la potencia de su sistema, haciendo de la edición de PC la más versátil y avanzada de la saga hasta ese entonces. Pero si algo definió esta nueva etapa fue el éxito arrollador de GTA Online. Lo que en un principio había sido concebido como un complemento experimental para extender la experiencia del modo historia, terminó transformándose en el verdadero corazón de la franquicia durante toda la década siguiente. Su debut, en octubre de 2013, ofreció una base relativamente simple, con carreras, enfrentamientos y misiones cooperativas. Sin embargo, con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una plataforma social y económica dentro del universo de GTA, un juego dentro del juego que pronto pasó a ser la prioridad de Rockstar. El gran punto de inflexión llegó en 2015 con la actualización de los atracos cooperativos, que replicaba la planificación y espectacularidad de los golpes de la campaña, pero diseñados para 4 jugadores. Estas misiones, que requerían roles bien definidos y una coordinación minuciosa, fueron recibidas como el contenido que terminó de consolidar a GTA Online como una experiencia única en el mercado. A partir de allí, las expansiones no dejaron de llegar, desde Further Adventures en Finance and Felony, que permitió a los jugadores convertirse en magnates criminales, hasta Gun Running en Smuggler Run, que abrieron negocios de tráfico de armas y contrabando aéreo, pasando por After Hours, donde era posible administrar un club nocturno con presentación de DJs de renombre internacional. Lo que comenzó como un modo adicional terminó convirtiéndose en un servicio de largo plazo, alimentado por un flujo constante de actualizaciones gratuitas que se sostenía gracias a la venta de tarjetas Tiburón, la moneda premium del juego. Este modelo no solo convirtió al título en una de las fuentes de ingresos más rentables de la historia de la industria, sino que también aseguró que GTA V se mantuviera en los primeros puestos de ventas durante más de una década. Las estimaciones de los medios y los reportes trimestrales de ganancias de Take-Two reflejan una ganancia anual para la empresa de 500 a 700 millones de dólares, únicamente por ingresos provenientes de GTA Online, una cifra arrasadora en comparación con las ganancias por las copias del juego original. Sin embargo, este éxito tuvo un costo. Las expansiones del modo historia, que Rockstar llegó a mencionar públicamente en 2014 como DLC que estarían llegando próximamente, quedaron relegados con el tiempo. Durante los primeros meses posteriores al lanzamiento, existía la expectativa de que GTA V recibiría expansiones narrativas similares a las de GTA IV, que había sorprendido a los jugadores con The Lost and Damned y The Ballad of Gay Tony. De hecho, en varias entrevistas, los intérpretes de Michael, Franklin y Trevor dejaron entrever que trabajaron en contenido adicional que nunca llegó a materializarse en el juego. Aunque nunca se dieron a conocer detalles oficiales, con los años aparecieron algunos indicios. Entre filtraciones, archivos residuales dentro del propio juego y el trabajo de la comunidad modder, se descubrió que ciertos fragmentos de contenido parecían haber sido destinados originalmente a formar parte de estos DLC. Se hablaba, por ejemplo, de nuevas propiedades, escenarios inéditos e incluso líneas de diálogo que involucraban misiones adicionales. Sin embargo, todo ello terminó reciclándose y apareciendo gradualmente como parte de las constantes actualizaciones de GTA Online. El crecimiento imparable del modo multijugador cambió las prioridades dentro de Rockstar. A medida que GTA Online se consolidaba como una plataforma generadora de ingresos recurrentes, con millones de jugadores activos y un sistema de microtransacciones que demostraba su eficacia, la idea de invertir tiempo y recursos en expansiones para un solo jugador fue perdiendo sentido para la compañía. Así, el destino de los supuestos DLC quedó sellado, dejando a los fanáticos con la incertidumbre de lo que pudo haber sido una continuación de las historias de los protagonistas. Aún así, la comunidad, lejos de fragmentarse por esta decisión, terminó cohesionándose en torno a la experiencia online. GTA Online pasó de ser una simple extensión para convertirse en un verdadero fenómeno cultural, alimentando foros, canales de YouTube, transmisiones de Twitch y la actividad de miles de creadores de contenido que expandieron el alcance del juego más allá de sus límites originales. Incluso con críticas frecuentes hacia el modelo de microtransacciones, los tiempos de espera entre actualizaciones y ciertos problemas de balance, el título consiguió mantener durante años una base de millones de jugadores activos cada mes, algo que muy pocos videojuegos multijugador han logrado sostener por tanto tiempo. El lanzamiento de GTA V no solo marcó el final de una generación, sino que estableció un estándar casi imposible de superar. Muchos críticos coincidieron en que fue el mejor título de la séptima generación, y al mismo tiempo un puente hacia la octava. Con el paso de los años quedó claro que esa sombra fue más real de lo que muchos anticipaban. GTA V se convirtió en una vara de medir para todo juego de mundo abierto que apareció después del 2013. Títulos como Watch Dogs 2, Assassin's Creed Odyssey o incluso Cyberpunk 2077 fueron evaluados inevitablemente en comparación con los santos y su nivel de detalle.
Muchos brillaron por méritos propios, pero todos estuvieron influidos en mayor o menor medida por el estándar de diseño, escala y libertad que Rockstar había impuesto. Ese listón era tan alto que incluso la propia Rockstar tuvo que reinventarse para poder superarse. El resultado llegaría en 2018 con Red Dead Redemption 2, un proyecto monumental que llevó al extremo todo lo aprendido con GTA V y con los trabajos anteriores de la compañía. Su mundo, aún más vivo y detallado, su narrativa cinematográfica y su ambición técnica marcaron un nuevo techo para la industria, superando cualquier expectativa previa. La influencia de GTA V también trascendió el plano estrictamente técnico. En la cultura popular se convirtió en un auténtico fenómeno, generando memes, parodias, transmisiones en vivo y mods que circularon durante más de una década. Su presencia fue tan significativa que llegó a ser el juego más tuiteado de 2015, 2 años después de su estreno, y en 2025 fue reconocido por Rolling Stone como el tercer mejor videojuego de todos los tiempos, destacado por su efecto marcado en los medios y la cultura. Sin embargo, no todo fueron luces en este camino. En 2021, Rockstar publicó la GTA Trilogy Definitive Edition, una colección que buscaba modernizar 3 clásicos de la saga, pero la mala recepción inicial, marcada por problemas técnicos y críticas generalizadas, encendió dudas en la comunidad sobre el rumbo de la compañía y sobre el nivel de exigencia que podría afrontar de cara al siguiente Grand Theft Auto. A estas dudas se sumó la decisión de seguir comercializando GTA V casi una década después de su lanzamiento original. En 2022, la compañía presentó versiones mejoradas del juego para PlayStation 5 y Xbox Series X, promocionándolas como una experiencia definitiva para la nueva generación. Estas ediciones incluyeron mejoras técnicas como resolución 4K con soporte de hasta 60 cuadros por segundo, tiempos de carga reducidos, trazado de rayos, texturas más detalladas y audio 3D en consolas compatibles. Si bien estas características ofrecieron una experiencia más fluida y pulida, la recepción general fue tibia. Pero también se concluyó que la narrativa, el núcleo jugable y los modelos de los personajes evidenciaban el paso del tiempo. Además, la ausencia de contenido nuevo llevó a que buena parte de la comunidad considerara la actualización poco atractiva para quienes ya habían jugado en PlayStation 4 o Xbox One, reforzando la idea de que se trataba más de una estrategia comercial que de una verdadera reinvención. A este panorama se sumaron también cambios internos de gran relevancia en la estructura de Rockstar Games. Tras el éxito de GTA V y posteriormente de Red Dead Redemption 2, la compañía comenzó a experimentar la salida de figuras clave en su historia. En 2016 se produjo la marcha de Leslie Benzies, presidente de Rockstar North y uno de los principales responsables de la evolución de la saga Grand Theft Auto. Su salida estuvo acompañada de un conflicto legal con Take-Two Interactive, en el que reclamó regalías por un valor de $150 millones. El litigio, que pasó por varias instancias judiciales y redujo parte de las reclamaciones originales, se resolvió finalmente en 2019 mediante un acuerdo confidencial. Años más tarde, en 2020, Dan Houser, cofundador de Rockstar y guionista principal, anunciaría su retiro del estudio. Considerado el motor narrativo detrás del estilo irreverente y crítico que caracterizó a la saga, su ausencia abrió interrogantes sobre el rumbo creativo de futuros proyectos, especialmente en lo referente al tono y la construcción de personajes. A raíz de los acontecimientos, el éxito descomunal de GTA V dejó a Rockstar frente a un reto mayúsculo: ¿cómo crear una continuación que pudiera estar a la altura? La presión mediática de la comunidad creció durante años de silencio, mientras la compañía centraba recursos en sostener la gallina de los huevos de oro que representaba GTA Online. Finalmente, en febrero de 2022, Rockstar confirmó oficialmente que el desarrollo del próximo Grand Theft Auto estaba en marcha. La revelación formal llegó en diciembre de 2023 y su lanzamiento fue fechado para mayo de 2026. Desde entonces la expectativa alrededor del juego no ha hecho más que crecer, acompañada de adelantos, rumores y declaraciones que han ido perfilando lo que podría convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de la historia de los videojuegos. El regreso a Vice City se presentó como epicentro de la trama, junto a la introducción de 2 protagonistas jugables, Lucia Caminos y Jason Duval. Por una gran ambición como telón de fondo, Rockstar dejó entrever que la jugabilidad alcanzará un nuevo nivel de realismo e interacción, llegando a ser reconocida por el propio presidente de Take-Two, Strauss Zelnick, como el juego más ambicioso de Rockstar hasta la fecha, asegurando que la meta es superar todas las expectativas de los jugadores. Así, GTA VI no solo carga con la presión de suceder a uno de los títulos más exitosos y trascendentales de todos los tiempos, sino que también representa una prueba crucial para Rockstar. La compañía deberá demostrar que es capaz de superar el altísimo listón dejado por GTA V y Red Dead Redemption 2, pero al mismo tiempo recuperar la confianza tras tropiezos como la de la GTA Trilogy Definitive Edition, que en 2021 generó críticas por sus problemas técnicos y sembró dudas sobre la capacidad del estudio para mantener su estándar de calidad. Aún así, el legado de GTA V sigue marcando el camino. En 2025, 12 años después de su estreno, el juego logró convertirse en el título más vendido en la historia de PlayStation, una de las plataformas más relevantes para la saga. Con semejante herencia a sus espaldas, GTA VI tendrá la oportunidad de redefinir una vez más lo que significa un mundo abierto en la industria de los videojuegos. Con esto damos por concluida la historia detrás del desarrollo de Grand Theft Auto V.
la obra maestra de Rockstar Games. You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism of the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two, offshoring your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No, Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't Would you going want? nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. Con poco más que añadir, espero que este extenso video haya sido de su agrado y que también haya logrado convertirse en una versión mucho más completa del publicado en 2023. Aquel video tuvo un gran recibimiento, pero mereció una ampliación a la altura de la enorme cantidad de información y de la relevancia que GTA V tiene en la industria de los videojuegos, así como en la vida de millones de jugadores. A pocos días de un nuevo aniversario de su lanzamiento original en 2013, este trabajo ha sido una forma de rendirle el reconocimiento que se merece, justo en vísperas de lo que será el esperado GTA VI, previsto para el próximo año, un juego que promete superar todo lo establecido por las entregas anteriores de la saga Grand Theft Auto. Sin más que agregar, apoyen este video con un pulgar arriba y suscríbanse para no perderse el próximo contenido sobre GTA y otros estrenos importantes de la industria. En fin, yo fui Sebastián Cage y nos vemos en el próximo video. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Oh.